santo, Dios incomparable, como tú no hay nadie, muéstrame tus maravillas. Martín Lutero, en los primeros años de su vida protestante, escribió un documento que se llama La Disputación de Heidelberg, donde la Iglesia Católica le preguntaba qué era lo que creía, qué eran estas cosas nuevas que Lutero estaba enseñando. Y Lutero escribió este manifiesto, y en los artículos 19, 20 y 21 dice lo siguiente. Quiero que presten mucha atención. Lutero decía: no se puede con derecho llamar teólogo aquel que considera las cosas invisibles de Dios como si se comprendieran por las cosas creadas. Más merece ser llamado teólogo aquel que entiende las cosas visibles e inferiores de Dios, considerándolas a la luz del sufrimiento y de la cruz. El teólogo de la gloria llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El teólogo de la cruz denomina las cosas como en realidad son. Lo que, parafraseando un poco lo que Lutero intenta decir, es que no podemos hacernos una imagen de Dios como nosotros queremos. La única forma en que podemos conocer a Dios es a través de la forma en que Dios se muestra con nosotros, a través del sufrimiento, a través del dolor, de la cruz. Y dice que todas las cosas debemos comprenderlas a través de esta cosmovisión, a través de la cruz. Pensemos, por ejemplo, en el poder. ¿Qué se nos ocurre cuando pensamos acerca del poder? El poder hacer cosas, poder militar, poder fuerza. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca del poder? La Escritura nos dice que miremos la cruz, porque ahí está el verdadero poder. Porque Dios, hermanos, había creado un mundo perfecto, sin pecado, sin mancha, un mundo perfecto. Sin embargo, el pecado entró a este mundo, la maldad corrompió a este mundo. ¿Y cuál era la forma en que Dios tenía para poder salvar a este mundo? A través de la cruz. A través de la cruz es que encontramos el poder de salvación. Es en que encontramos cómo Dios derrota a la muerte y al pecado. Tim Keller, que falleció hace poco, hacía la siguiente pregunta. Decía: ¿y si la cruz no solamente es la manera en que Dios nos salva, sino también en la que Dios se relaciona con todos nosotros, no solo con Jesús? Eso es heavy. ¿Qué pasa si la cruz en la que Cristo murió también es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él? ¿Por qué quiero un Dios que me haga sufrir? ¿Por qué quiero un Dios que luche conmigo? ¿Por qué quiero un Dios que me deje con heridas que van a acompañarme por el resto de mi vida? Si Dios es mi Padre y yo soy su hijo o hija, y se supone que me ama, no puede dejar que me pasen cosas malas. Hoy es el Día del Padre, ¿cierto? Algunos de ustedes recordarán algunos momentos de su vida en que protegieron a sus hijos, a sus hijas. Esa sensación de no querer que nada malo nos pase, le pasa a sus hijos. Un espíritu paternal, un espíritu maternal. Y si Dios es nuestro Padre, ¿Dios siente también eso? ¿Por qué Dios permite que nos pasen cosas malas, que no deberíamos sentirnos débiles, no deberíamos sentir que estamos con un Padre que permite que nos ocurran estas cosas? Lo que intenta decir Lutero, hermanos, es que Dios permite que les pasen cosas malas a las mujeres y a los hombres porque intenta bendecirlos. Jacob estaba empezando a hacer las cosas bien, por primera vez en su vida. Y cuando Dios sale al encuentro con él, lo deja malherido. Jacob estaba débil y después de haber luchado con Dios, tal vez horas, porque dice que lucharon durante la noche. Después de esto, este hombre lo deja herido solamente con un pequeño toque. Hermanos, Dios es peligroso. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le pidió ver su rostro? Le dijo: solamente verás mi espalda, porque si ves mi rostro, morirás.
Claro que Dios es peligroso, hermanos, pero es bueno y es el Rey. Segundo punto que me gustaría hablar con ustedes es que dice el versículo 26, entonces el hombre dijo, suéltame que ya está por amanecer, y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Por qué Jacob hace esto? Aquí tenemos que entender un poco de la vida de Jacob, así que vamos a hacer una especie de resumen de la vida de Jacob. Jacob toda su vida estuvo luchando con personas. Toda su vida desde que nació. Cuando nació afirmado del talón de su hermano. O sea, toda la vida Jacob fue una persona conflictiva. Jacob era uno de dos hermanos, era el hermano gemelo de Esaú, el hermano menor, por cierto. Y en ese tiempo el hermano mayor tenía todo. El hermano mayor tenía la primogenitura. El hermano mayor recibía la herencia. Isaac, que era el padre de Jacob y de Esaú, había recibido una profecía de parte del Señor que decía que Dios usaría a Jacob para continuar con la promesa, para continuar con el linaje. Pero Isaac ignora esa promesa y decide amar más a Esaú que a Jacob. Imagínense, hermanos, lo que eso ocasionó en Jacob. Este niño no es el favorito. Se nota que hay diferencia, se nota que hay diferencia con cómo él trata a sus dos hijos, se nota que quiere más a uno. Creció toda su vida, hermanos, necesitado. Toda su vida con una necesidad de aprobación. Y en un momento, en un punto de la vida de Isaac, él decide finalmente dar la bendición a su hijo, dar la bendición a Esaú. Y en ese momento, como Isaac estaba casi completamente ciego, lo que hace Jacob es que mientras Esaú sale a cazar lejos, él se disfraza de su hermano Esaú, se presenta delante de Isaac y le roba la bendición a Esaú. Y obviamente Isaac se enteró, obviamente Esaú se enteró y fue a perseguirlo hasta matarlo. ¿Por qué Jacob haría esto? Es obvio, era obvio que le iban a pillar. Era obvio que Isaac se iba a dar cuenta que le había dado la bendición al hijo equivocado. Era obvio que Esaú se iba a enterar que Jacob le robó la primogenitura. ¿Por qué quiso hacer esto? Probablemente, hermanos, porque Jacob estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que, aunque fuese falsamente, pudiese escuchar de su padre decirle, hijo, te amo. Para mí significas más que cualquier cosa. Jacob estaba desesperado. Necesitaba esa bendición. Todos la necesitamos. Todos necesitamos que alguien en algún punto de nuestra vida llegue a nosotros y nos diga que somos bacanes, que somos bonitos, ¿cierto? Que somos lo más importante para esa persona. No es suficiente que no lo digan nuestros papás o nuestras mamás, porque la mamá siempre dice que el niño es bonito y que lo quiere, ¿cierto? Que un cabro chico sea más feo que pegarle a la mamá. ¿Cierto? No nos sirven que lo diga solo la mamá. Tiene que ser otra persona. Imagínense lo desesperado que estaba Jacob. Después de esto de huir, de arrancar, porque obviamente Esaú lo quería matar, llega a una tierra extranjera donde conoce a una mujer hermosa llamada Raquel. Y trabaja para su padre Labán durante 7 años para que Labán le pueda entregar a Raquel como esposa. Y después de estos 7 largos años, finalmente se casan, y en la noche de bodas Labán engaña a Jacob y cambia a su hija Raquel por su hija mayor, Lea. Y Jacob se da cuenta el día siguiente. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. Entre medio pasan muchas otras cosas, pero en el fondo, al final, Jacob huye de la tierra de Labán con sus 2 esposas, con sus 2 sirvientas que también tuvieron hijos, con sus 11 hijos, obedeciendo a Dios. ¿Ya? Volviendo a su tierra, y mientras está volviendo se entera que Esaú sabe que Jacob va para allá. Y no solo se entera que Esaú sabe, sino se entera que Esaú lo viene a encontrar
con más de 400 hombres. O sea, la media patota. Jacob estaba muerto de miedo. Jacob debe haber pensado, fui bueno, ¿cierto? Me van a matar. Me van a matar. Así que, ¿qué hace Jacob? Jacob divide su familia, divide sus bienes, los separa en 2 campamentos para que, si es que llega Esaú y ataca un campamento, el otro campamento pudiese arrancar con vida y que no murieran todos. Así que, y también lo que hace Jacob es que le va enviando caravanas con regalos de a poquito a Esaú para poder ir aplacando su ira. Y dice el relato que en un momento de la noche Jacob se queda solo y que llega una persona misteriosa a luchar con Jacob. ¿Quién es esta persona? Esto es lo que sabemos de esta persona. Aunque estuvo luchando toda la noche con Jacob, dice que cuando el alba estaba por llegar, ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob y lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaban. Algunos estudiosos dicen que ese lo tocó significa el más mero toque. O sea, estuvo toda la noche luchando con Jacob, como si estuviesen empatados, y de repente, cuando empieza a amanecer, Jacob se da cuenta que ese hombre se estaba conteniendo. Y solamente con el mero toque le destroza la cadera para siempre. ¿Quién es? Segunda cosa que sabemos es que le dice, está amaneciendo Jacob. Tengo que irme. No puedes ver mi rostro. Y cuando Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le responde, ¿por qué preguntas mi nombre? No necesitas saber mi nombre. ¿Quién es? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Y qué debió haber hecho Jacob? ¿O qué hizo Jacob? ¿Qué debió haber hecho en ese instante en que se dio cuenta que era Dios? Lo que debió haber hecho Jacob era arrancar. Era arrancar porque estaba amaneciendo. Y al momento de ver el rostro de Dios, habría caído muerto. Dios dice que nadie puede ver mi rostro, nadie puede contemplar tanta santidad y tanta gloria y no caer muerto en el instante. Y Jacob sabía eso, pero Jacob no hace eso. Lo que hace Jacob es que le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. En el fondo, hermanos, lo que estaba diciendo Jacob es, he sido un tonto toda mi vida, porque esto es lo que estaba buscando toda mi vida. Esta es la aprobación que estuvo buscando en mi padre Isaac. Esta es la belleza que estuvo buscando en el rostro de Raquel. Esto es lo que estuvo buscando toda mi vida. Lo que necesitaba, lo que necesito es que tú me bendigas. Y no te dejaré ir hasta que me bendigas. No me importa el dolor, no me importa el sufrimiento, no me importa que me hayas dejado con una herida de por vida. No te dejaré ir. Nada vale más para mí en este momento en que tú me bendigas y estoy dispuesto a morir si tú no me bendices. ¿Qué había cambiado en Jacob? Porque Jacob toda su vida estuvo usando a Dios para obtener lo que quería. Toda la vida estuvo haciendo promesas si es que Dios lo bendecía, si es que Dios le daba comida, abrigo, seguridad, riquezas. Pero cuando lucha con Dios, finalmente entiende que lo que necesita, en el fondo no son las riquezas, no es el abrigo, no es la comida, no es el refugio, no es seguridad. Es a Dios mismo lo que Jacob necesita. Hermanos, ¿y cómo sabemos entonces nosotros que somos hijos de Dios? Sabemos que somos hijos de Dios porque pasamos de usar a Dios para que nos dé las bendiciones que nosotros queremos a buscar a Dios por la bendición que Él mismo es. Cuando recién conocemos a Dios o cuando nos volvemos a Dios, siempre queremos usarlo para querer para obtener las cosas que queremos. ¿Cierto? La pareja perfecta, el auto,
el auto nuevo, la casa de mis sueños, el trabajo perfecto, la familia perfecta. ¿Y qué pasa cuando perdemos alguna de estas cosas? ¿Nos volvemos a Dios para qué? Para intentar recuperarlas. Hermanos, Dios nunca va a ser real en nuestras vidas si es que solo nos acercamos a Dios para obtener las bendiciones que nosotros queremos. Nunca seremos capaces de ver a Dios cara a cara con la belleza y la bendición que Dios realmente es si lo único que deseamos no es Dios mismo. Y Jacob, hermanos, llegó a ese punto. Ese era el momento de la vida de Jacob. En ese momento nada importaba más para Jacob que Dios lo bendijera. Y estaba dispuesto a morir, a dar su vida, porque ese era el instante que había estado esperando toda su vida. Y finalmente la historia nos dice que en esta lucha hay un vencedor. Jacob, ya estando probablemente en el suelo, herido, quejándose de dolor, debilitado, vulnerable, cojo, con una herida permanente, nos dice el relato que Dios le dice: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué pasó acá? O sea, que nos falta una parte de la historia. Faltan un par de versículos acá. ¿Por qué Dios declara vencedor al compadre que estaba en el suelo? ¿Por qué Dios dice, cómo Dios puede decir al malo bueno? ¿Cómo Dios puede aceptar lo inaceptable? ¿Cómo puede un Dios santo bendecir a alguien tan miserable como Jacob o a alguien como nosotros, hermanos? ¿Cómo puede declarar vencedor al que claramente había perdido la batalla, al que claramente ya no tenía más remedio que quedarse en el suelo y esperar a que su combatiente se fuera? Ya no tenía más que hacer Jacob. Pero Dios dice y lo declara vencedor. Jacob estaba impactado, hermano. Estaba impactado porque se había dado cuenta de lo podrido que estaba por primera vez en su vida. Y a medida que podía ver la silueta del rostro de Dios, a medida que van llegando los primeros rayos de la luz del alba, se dio cuenta que su vida había sido perdonada. No fue destruido por ser un mentiroso, un timador, una persona horrible. Por eso dice que Jacob le puso a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo Jacob: he visto a Dios cara a cara y mi alma fue librada. ¿Cómo pudo haber luchado con otros toda su vida y resistir a Dios toda su vida, y Dios lo bendice y lo recompensa declarándolo vencedor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Es, hermanos, porque cuando Dios luchó con Jacob, Dios se hizo débil. Pudo haberlo sobrepasado en poder. Dios pudo haber terminado la batalla al principio. Pero no lo hizo, sino que gentilmente tocó su pierna y la destrozó por completo. ¿Cuál es el propósito de esta historia? ¿Cuál es el fin de que tengamos este pasaje tan extraño y misterioso en la Biblia? Lo único que hace esta historia, hermanos, es mostrar la sombra de algo que todavía no había pasado. Mostrar la sombra de alguien que también se enfrentó con Dios y que salió victorioso. Jesús. Jesús es el verdadero y mejor Jacob, hermanos, que enfrentó a Dios en su divino y total poder desde los cielos. Con Jacob Dios fue como un peso mosca, cosa de que Jacob pudiese recibir ese pequeño golpe que le hiciera despertar y que no lo destruyera. Pero en la cruz Jesús se enfrentó a Dios no como peso mosca, no a Dios peso mosca, se enfrentó a Dios en su peso máximo de omnipotencia.
en su poder total, en el poder total de su justicia. Y hermanos, era una carga insoportable para Jesús, que Jesús gimió de dolor, pero Jesús resistió. Y Jesús resistió en la cruz. ¿Y por qué resistió Jesús? Jacob resistió para que Dios lo bendijera, pero Jesús resistió para que Dios lo maldijera en nuestro lugar. Porque lo que hizo Jesús en la cruz, hermanos, es que Él se puso en nuestro lugar. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, de pararnos delante del juez y Dios santo y perfecto, y rendir cuentas por todo lo que hemos hecho mal como humanidad, rendir cuentas por todos los pobres y oprimidos que hemos ignorado, por todas las viudas que han sido olvidadas, por toda la injusticia, por toda nuestra indolencia, por toda nuestra sed de venganza y de poder que ha eliminado millones y millones de vidas de personas a través de la historia, con guerras, por nuestra avaricia al consumir todos los recursos naturales de un mundo que había sido creado perfecto, por nuestra indolencia, por olvidarnos de las personas pisoteadas, por todas esas personas débiles que fueron pisoteadas y abusadas sin ningún motivo, por todas las mujeres que han sido asesinadas solamente por ser mujeres, por todos los ancianos que han muerto solos, sin dignidad, por todas nuestras mentiras, por todos nuestros robos, nuestros engaños, por todos nuestros pecados, por todo lo que somos y hacemos y que no fuimos creados para hacer. Pero Jesús resistió. Jesús resistió para que nosotros, los maldecidos, pudiésemos obtener la bendición. Y no solo obtener la bendición, sino conocer realmente a Dios. Hemos conocido a Dios en su debilidad, en su sufrimiento. Nosotros tenemos la historia completa, tenemos la revelación completa. Jacob conoció a Dios porque Dios se permitió a sí mismo ser débil para bendecir a Jacob. Dios se presentó a Jacob en la noche. Dios se hizo débil. Dios no terminó la batalla al principio. Hermanos, la única razón por la que Dios puede bendecir a los que merecen ser maldecidos es porque en la cruz maldijo al único que merecía ser bendecido. Y eso, hermanos, eso es el Evangelio. Aquí tenemos el Evangelio de Génesis 32. Por eso Jesús es un mejor Jacob, porque recibió el devastador golpe de justicia para que nosotros solamente recibiéramos esos tiernos golpes de amor y de gracia que transforman nuestros corazones. Dios voluntariamente decidió que Jacob prevaleciera, pero hubo un día, hermanos, donde Dios no dejó que Jacob prevaleciera. Hubo un día cuando Dios no retuvo su poder contra Jacob. Hubo un día donde Dios depositó todo el peso de su ira contra Jacob. Ese día fue el día de la cruz del Calvario, donde Jesús se puso en el lugar de Jacob. Hermanos, no hay nada más amoroso que un Dios que se hace débil. ¿Cómo podemos llegar a conocer a un Dios que está tan lejos? ¿Cómo podemos llegar a acercarnos a un Dios que nos mira desde su trono, de lo alto, al que solo pueden acercarse las personas que viven vidas perfectas, vidas santas? ¿Se puede dar a conocer un Dios así? Solo un Dios de justicia que está dispuesto a volverse débil puede verdaderamente tocar nuestros corazones y transformarnos. Así que, hermanos, cuando Dios salte a nuestro encuentro, en nuestro camino, y Dios nos ataque, recordemos dos cosas. Primero, que se está conteniendo. Y segundo, que lo está haciendo para bendecirnos. Lo está haciendo para que nosotros podamos conocerle tal cual es. Y para que podamos mirarlo cara a cara y decir, he visto a Dios
tal cual es, cara a cara. Y mi alma fue perdonada. Así que, hermanos, cuando creamos que empezamos a hacer las cosas bien, probablemente Dios salte a nuestro encuentro. ¿Cuál va a ser entonces nuestra actitud frente al dolor, frente al sufrimiento? ¿Cuáles son las bendiciones que estamos buscando en Dios? ¿Cuál es el motivo por el cual doblas tus rodillas ante Dios? ¿Cuál es tu mayor plegaria? ¿Cuál es el mayor deseo de tu corazón? ¿Ser exitoso? ¿Tener buena salud? ¿Que la billetera nos alcance hasta fin de mes? ¿Por qué oras por un hijo? ¿Por una nieta? ¿Por seguridad financiera? ¿Por vivir en un lugar más seguro? Son todas cosas buenas. ¿Pero estás dispuesto a morir por ellas? ¿O en realidad es Dios la bendición que más pides? Su presencia, su gozo, su paz. Y permítame decirle algo más, hermanos. ¿Está dispuesto y dispuesta a morir por eso? ¿El estar con Dios es el mayor deseo de su vida? Porque, hermanos, si hay algo que desees más que Cristo vuelva, déjame decirte que tu corazón no está en el Padre, está aquí en el mundo. Si hay algo que desees más que decir Maranata, tu corazón no está en el Padre. Has construido tu casa en la arena. Porque nuestro mayor deseo debería ser ver a Dios cara a cara. Debería ser que Cristo vuelva. Y que Él sea la bendición que le pedimos a Él. Así que, hermanos, pongamos los ojos en Cristo. Pongamos los ojos en Cristo, en el amor de quien entregó su vida por nosotros. En ese amor imperecedero, en ese amor eterno. Ese amor que escogió ser maldecido para que nosotros podamos ser bendecidos. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este amor perfecto, Señor. Te damos gracias por este amor que nos trae seguridad, que nos trae paz y confianza. Te damos gracias, Señor, porque nosotros no fuimos los que tuvimos que presentarnos delante de ti a rendir cuentas por nosotros. Gracias, Señor, porque no permitiste que nos enfrentáramos a ti, porque no permitiste que tu ira descendiera directamente sobre nosotros. Gracias, Señor, porque Jesús se puso en nuestro lugar. Gracias porque Jesús recibió ese golpe que lo envió a la muerte. Pero gracias también, Señor, porque Jesús venció. Gracias, Señor, porque Jesús venció a la muerte, venció al pecado. Gracias, Señor, por el que fue maldito en un madero. Para que nosotros podamos ser bendecidos. Te rogamos, Padre, que esta verdad pueda estar escrita en nuestros corazones, que pueda estar escrita en nuestras manos y que tú, Señor, seas la única bendición que realmente deseamos. Que el que tú vuelvas sea el mayor anhelo de nuestra vida. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Dios incomparable, como tú no hay nadie. Muéstrame tus maravillas.